Bueno, somos un montón, podemos arrancar. Cuando quiera. Desde la Cátedra Experiencias Femeninas en la Acción Política y Sindical les damos la bienvenida y también, bueno, convocarlos, están convocados aquí a la presentación del libro Campomar, Inmigración Española, Historia de un Proyecto Socioindustrial de Marine Fernández y Lilian Leñasi. Nos acompaña una de sus autoras, Marine Fernández, quien será acompañada por la historiadora Alejandra Bonvicini, que está acá con nosotros. Ambas, como todos sabemos, tienen un extensísimo currículum. Yo voy a comentar algunas partes de ello porque, bueno, si no nos llevaría todo el Zoom. Marine Fernández es profesora y licenciada en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es especialista y magíster en Historia Social y Cultural por la Universidad Nacional de Luján, es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y en su tarea como investigadora es directora de grupos de investigación de ciencias sociales. Forma parte de la Fundación Ortega y Gasset FOGA, donde nació el libro que hoy estamos presentando. También es autora de otros libros y de capítulos de libros en torno a temas como la inmigración, la industria textil, el trabajo femenino, el peronismo y el posperonismo. Es ganadora de varios premios a nivel nacional y fue becada en 2 oportunidades por la Embajada de Canadá por sus proyectos de investigación. Alejandra Bonvicini es profesora de Historia, egresada de la Universidad Nacional de La Pampa y especialista y magíster en Ciencias Sociales por la Universidad de Luján. Tanto su tesis de maestría como los temas de investigación a los que se ha dedicado se orientaron a la historia argentina del siglo XX. Es docente del ciclo básico común y en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en las carreras de Ciencias Políticas y Ciencias de la Comunicación. Bueno, como ustedes saben, Mariana Facio es la titular de la materia donde estamos presentando este libro que nos parece fundamental para incorporarlo como una fuente importante para las lecturas de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Así que le voy a pasar la palabra a Mariana para que continúe con las presentaciones del caso. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y a todes. Gracias por estar acá presente en este evento que, bueno, por fin llegó el momento, ¿no? Es un evento para André y para mí muy esperado, porque creemos que puede este libro despertar mucho interés en todos ustedes, ¿sí? Porque aborda ejes que son interesantes, ¿sí? Para entender el proceso político, social y económico de la Argentina, pero desde la historia de la empresa textil de la familia Campomar. Bueno, la pensamos como una actividad, como decía Andrea, ¿no? Vinculada a nuestra materia porque analiza los escenarios y actores que son motivo de nuestro interés para, bueno, abordar la sociedad femenina argentina. De eso trata nuestra materia. Además, es un libro de historia con una particularidad no menor. Tiene una prosa muy amena, y está estructurado de tal forma que mantiene la atención constante de quienes se acercan a su lectura, ¿no? Eh, Al ubicar las autoras el análisis de la historia de la familia antes que el devenir de la empresa textil, de su empresa textil, despierta la curiosidad de saber cómo esta familia se desarrolló en la actividad industrial de nuestro país. A nivel metodológico, es un trabajo de historia social que, por ejemplo, la primera parte, donde comienza contando sobre el proceso inmigratorio que trajo a esta familia de origen español a la Argentina, lo hace desde una herramienta poco utilizada, a mi entender, como lo es la historiografía que analiza los afectos, ¿sí? Bueno, desde esta metodología, las autoras se acercan a las fuentes familiares, como las cartas, y enriquecen así la mirada sobre
los mencionados procesos inmigratorios vivenciados en nuestro país. También, bajo la mirada de una historia social, analiza las relaciones laborales, ¿sí? Prestan atención a la obra social educativa de la familia vinculados a los preceptos de la doctrina social de la Iglesia Católica y su vínculo conflictivo con el accionar de los trabajadores y las trabajadoras del gremio. Otro eje interesante, si bien el libro no tiene una mirada de género sobre las relaciones laborales, recoge información sobre el trabajo textil de las mujeres y también el proceso de su feminización. Además, entendemos valioso los diversos análisis de las fuentes que sustentan esta investigación. Más allá de las mencionadas fuentes, también están analizados los archivos familiares y de la empresa, documentos fotográficos y entrevistas a miembros de la familia y a sus trabajadoras y trabajadores. La triangulación de estos documentos que hicieron las autoras permiten enlazar la historia de esta familia con el proceso económico del país, ¿no? Con su devenir bastante complejo. Y les aseguro que permiten pensarlo desde distintos ejes. En ellos vamos a encontrar a anarquistas, comunistas y peronistas, en constante tensión con el orden interno que la primera generación de la familia intentó establecer en sus fábricas. También con sus aportes a la investigación científica y a la educación técnica, que van a entrar en contradicción con el devenir de un Estado con un proyecto económico, político y social como lo fue el justicialista. Para cerrar, también en la última etapa de la historia de la empresa nos va a llevar a reflexionar sobre los planteos de un país sin una industria sostenida con apoyo estatal. Así, las vastas fotos que el libro tiene sobre los conflictos obreros de la década de 1970 y los esqueletos de los que fueron los imperiosos establecimientos fabriles de la familia, nos hablan de sus tristes consecuencias. Bueno, ahora van a profundizar todo este punteo las historiadoras María Inés y Alejandra, ¿no? Bueno, yo solamente voy a hacer algunas preguntas que me despertó el libro, que me encantó, pero bueno, María Inés es la autora, así que a ella la vamos a escuchar con toda la atención. Yo también voy a hacer preguntas. Ah, bueno, está bien, está bien. Buenas tardes a todos y más que nada yo lo que quisiera primeramente agradecer es a Mariana y a Andrea que dirigen la cátedra y que desde el año pasado vienen invitándome a cuanto evento se realiza en ella y que yo puedo participar. Da la casualidad que he podido participar porque he escrito algunas cosas sobre Eva, he escrito algunas cosas sobre mujeres, he escrito este libro, entonces puedo participar. Más que nada, agradecerles a ellas y a Alejandra, que es la que me va a acompañar en esta oportunidad. Todas, yo voy a comentar, son amigas, pero también son compañeras, fueron compañeras de cátedra, y hay mucha gente amiga y compañera a la cual respeto profundamente y les quiero agradecer que estén hoy aquí. En realidad, no sé si me queda mucho por decir después de todo lo que dijo Mariana, pero bueno, yo voy a profundizar algunas cuestiones. A mí me gusta siempre cuando comienzo a presentando un libro, decir cómo fue la cocina interna, cómo se hizo ese libro, de dónde surge, porque yo siempre digo lo mismo, en realidad cuando uno va a la presentación de un libro, siempre critico que quieran sobresalir y que quieran dar sus explicaciones a aquellos que escribieron o los que están para comentarlo. A mí lo que realmente me ocupa y me preocupa en esta oportunidad es contarles de dónde surgió la idea. Y la idea es una idea de hace mucho tiempo,
y que tengo que recordar a varias personas. La primera persona es mi marido, Alberto Prestía, que es el que hizo el contacto con Marta Campomar. En realidad él, saben que es filósofo, los que lo conocen, y que ha dado muchos cursos en la Fundación Ortega y Gasset, de la cual Marta es la directora, o era la directora. Un día me presenta Marta en la fundación, cuando yo voy a ver su curso, y de ahí surge la idea de hacer algo sobre la empresa textil. Porque yo le comento que había sobre la Ditela y había sobre otras empresas, quizás no tan importantes, pero que estaban contadas, relatadas las historias. Marta se engancha en ese proyecto y empezamos con Lilian. ¿Por qué empezamos con Lilian? Lilian también es una queridísima y amiga de una época de la escuela, digamos, cuando éramos compañeras y dábamos clases en Lanús, bueno, de muchos años también. Con ella he escrito Mujeres en la industria textil, de la fábrica al taller, a los talleres clandestinos, editado por Biblos hace mucho tiempo. Y bueno, y surgió este libro como epílogo, en realidad, de esto que que hemos hecho. El libro quería ser en papel, pero no pudo ser en papel. Tiempos de pandemia y demás, y tiempos económicos no muy favorables. Entonces decidimos levantar el ebook y colgarlo en la página de la Fundación Ortega y Gasset, FOGA. Por lo tanto, entonces, esto empezó en el año 2014, hace muchos años. Y yo la verdad que estaba un poco cansada, y Lilian también, de seguir y seguir, porque ya no teníamos más que averiguar, más que ver, porque el libro, como bien decía Mariana, corresponde la metodología fundamentalmente a la historia oral, y dentro de la historia oral hemos seleccionado algunas partes que tienen que ver con todo lo que es fuente de primera agua, digamos, fuente primaria. Y esas fuentes primarias, en la mayoría de los casos, fueron facilitados justamente por Marta Campomar. Y en verdad, a la que se le ocurre la idea, le gusta la parte de la industria, le gusta la parte de los establecimientos, pero resulta que quiere dejar por escrito lo que fue su familia. Y esto también después hago algún comentario. Paradójicamente, las mujeres mucho no participaban de algunas cuestiones. Sin embargo, fíjense ustedes que es una mujer la que justamente nos da todo el material y la que impulsa esta labor. Marta Campomar, ¿podrías poner las diapositivas, Sí, Mariana? por supuesto, sí. Por favor. Marta Campomar, le hicimos 2 o 3 entrevistas, 2 yo y con Lilian la tercera, en su casa de Victoria, una casa muy grande donde nos mostró muchísimo material. Bueno, la segunda, Mariana, que sería la parte de no sé si podés, esta es la cantidad de obreros y obreras, la cantidad de obreros y obreras que están en una de las inauguraciones de las distintas fábricas. Marta Campomar es la mujer que aquí está presente, que dirige, ella estudió en Inglaterra y es doctora en letras, y está muy emparentada con todo lo que es, por supuesto, ha escrito muchísimo sobre Ortega y Gasset, que es lo que ella, su fuerte, y de ahí la conexión con mi marido. Y Marta, además, hay un único museo en el país, en la ciudad de Salta capital, que
tiene piezas valiosísimas que las ha donado Marta. Marta ha viajado por todo el mundo y son de arte africano. Es una belleza total lo que ella ha donado, ¿no es cierto?, para ese museo, que es el Museo Nacional, creo que se llama así, Museo Nacional de Salta. Bueno, es una mujer muy desprendida, que realmente todo lo que tenía en su casa lo puso a disposición de nosotras dos en la Fundación Ortega y Gasset, para que nosotros podamos leer, que podamos investigar. O sea, de su casa de Victoria lo llevó al centro, ¿no es cierto?, a Viamonte al 500. La otra, Mariana, por favor. Y en esas, digamos, en todo lo que ella lleva, que son alrededor de 105 cajas, que las deja ahí en el lugar, en la biblioteca Ortega y Gasset de la Fundación, están las cartas, estas cartas que yo analicé una por una, y que realmente son de un valor que excede lo familiar, lo cariñoso, lo amistoso, todo que se da, que es una cosa muy rara, ¿no?, en una familia, o poco común, digamos, y un sinfín de fotos, un sinfín de fotos. Por eso era muy importante tratar de hacer el libro en papel para que agregarle el anexo fotográfico, porque va detallando, yo solamente rescaté algunas, ¿no?, por supuesto, algunas están mejor, otras, pero son fotos familiares, que realmente las puso a nuestra disposición, lo mismo que las cartas, ¿no?, los archivos de cartas. Bueno, cuando esta familia, los Campomar, ella sería tercera generación. Los primeros que surgen, digamos, ¿no?, que nosotros tenemos relación, que conocemos a través de algunos datos que tienen que ver con los anuarios y las estadísticas de los puertos, especialmente Poyenza, en Mallorca, una de las islas, la mayor de las Islas Baleares, son lo afín con Miguel Campomar Jaume, que se casa con Josefa Parelles. Les digo esto, no les voy a dar todo el árbol genealógico porque se van a confundir como nos confundíamos nosotros, y porque además no viene a cuento, pero sí para que ustedes sepan que esta gente está a partir de los 50 y empieza ya a tener algún tipo tenemos algún tipo de información como para poder después ir analizando las distintas generaciones. Esta gente de la década del 50 del siglo XIX, al casarse van a tener varios hijos. Entre ellos están José, estos pocos se los quiero mencionar, José, Juan, Gabriel y Melchor. Y dos hermanas más, son Josefa y Catalina, pero que ellas se quedan en Mallorca. El resto viene a América. José se va a instalar en Uruguay, mientras que Juan, Gabriel y Melchor se van a venir a Buenos Aires, a Argentina. Juan, y acá la vamos a ir cortando para que no se confundan, se va a casar con María Escaso. Acá vemos a María Escaso, que es la hacedora de toda la obra social excelente, extraordinaria, ¿no es cierto?, que lleva adelante como mujer, preocupándose por las mujeres, preocupándose por los chicos, por las niñas, los niños, las mujeres, las empleadas, las obreras. La otra, por favor, Alejandra. Alejandra, perdón, Mariana. Bueno, María Escaso y Juan se casan y van a tener
a Josefa, a Miguel, a Carlos y a Juan, a Jaime y a Eduardo. Josefa, Miguel, Carlos, Juan, Jaime y Eduardo. ¿Por qué les digo esto? Les digo esto porque justamente Juan es el papá de Marta Campomar. Se instalan en Argentina, específicamente primero no vienen a Buenos Aires, sino que van a Valentín Alsina, se van a instalar en Valentín Alsina, y ahí van a empezar a conformar las primeras épocas o los primeros tiempos de las fábricas. ¿De dónde viene esto de querer instalar una fábrica o más de una en nuestro país? Bueno, acá me dediqué a analizar, porque la primera parte la escribí yo, si bien hemos leído todas juntas con Lilian, y la segunda parte Lilian Legnassi. O sea que el libro está estructurado en dos partes. La primera detalla la llegada a Argentina, a América, a Uruguay, la partida la inmigración y la emigración de las Baleares, y ahí me dedico entonces a ver por qué se fueron y por qué vinieron, cuáles eran las actividades que realizaban en su país y cuáles eran las actividades que podían llegar a realizar en el nuestro y en Uruguay. Y así surge esta idea de analizar, que también es algo, no digamos novedoso del todo, pero que corta un poco con lo rutinario de la inmigración tomada como siempre se la estudió. Sobre inmigración no voy a hablar, por supuesto, porque hay muchísimo escrito, pero muchísimo escrito. Pero sí lo que voy a mencionar es que me dediqué a tomar esto como realmente fue. Primero vinieron algunos hombres, después vinieron las mujeres, y algunos fueron a buscar a las mujeres, algunas hijas se quedaron, otros hijos también se quedaron, otros hijos volvieron con el padre, pero esto se hizo a través de lo que se llama en historia contemporánea redes sociales, redes de solidaridad. Formaron entonces redes familiares, ¿no es cierto? Y con un propósito, y el propósito era tratar de reunirse, tratar de estar siempre en contacto y tratar de instalarse en algunos lugares y dar comienzo a algunas fábricas en nuestro país, ya que ellos conocían en Baleares, en Mallorca, trabajaban el yute, trabajaban y fundamentalmente el cuero. Cuando llegan aquí los primeros tiempos de la fábrica de Valentín Alsina, que es la primera que ellos instalan, esto es aproximadamente 1904, 1902, 1904, primero sufrió una especie de inundación la zona, estaban dudosos de si era mejor en Barracas, si era en La Boca mejor, o en Pompeya. Bueno, finalmente en Valentín Alsina. Valentín Alsina fue para esta familia el foco, y para la gente de Valentín Alsina fue realmente algo que ellos no lo podían creer. Le dio un auge y digamos, un progreso a la zona que no se tenía en mente y que fue incalculable. ¿Puede ser la otra, Mariana? Entonces, lo que me parece también, bueno, acá está cómo va creciendo, ¿ven? La fábrica, y pasa la otra, Mariana, por favor. ¿Cómo? A ver si puedo yo ir adelantando también. ¿Vas a ir o no? Bueno, ¿cómo? Vamos a dejarla acá, Mariana, entonces, para ir comentando esto. Se instalan entonces en 3 lugares: Valentín Alsina, Avellaneda y el barrio de Belgrano. Esos son los 3 lugares donde ellos
se instalaron y fueron consolidando cada vez más el negocio, lo que ellos decían su negocio, lo fueron ampliando. El negocio fundamentalmente era, como dije, de cueros, de soga, de yute, pero también, y fundamental, de lanas. La industria que ellos van a crear en nuestro país, en un momento en que era necesario y que todavía no se había, digamos, puesto tan en auge, era la industria textil, ¿no es cierto? La industria de la lana. De más está decir que todas estas máquinas que vamos a ver, que fueron las primeras, y cómo se van, yo analizo en el texto cómo se llamaban las máquinas, cómo fueron progresando todas ellas, eran todas traídas de Inglaterra. Todas eran traídas de Inglaterra, aquí no se construyó ninguna, y lo importante ver es que esta gente, a pesar de eso, le dio mucho valor al lugar donde se instalan, ¿no es cierto? De hecho, en Valentín Alsina erigen la iglesia en el centro, digamos, de Valentín Alsina, en la plaza que se llamó Juan Bautista, ¿no es cierto? La primera iglesia que tuvieron la gente de Valentín Alsina. Bien, pero esto no queda solo en nuestro país y no queda solo en estas tres empresas, sino que ese otro hijo que se va a Uruguay hace lo propio en Uruguay, funda otra empresa, José, ellos le decían el tío José, pero fíjense ustedes, la mayoría de los hijos, y el padre inclusive, piensan que Argentina, en ese sentido tuvieron razón en ese momento, les iba a dar mucha más posibilidad de crecimiento que Uruguay. El tío José, mucho más, digamos, un poco más austero, se queda allá y hace, como quien dice, la suya, con la fábrica, con la empresa, que también va creciendo, pero que en comparación con los tres establecimientos de nuestro país, no tuvo mucho que ver. Sin embargo, es la que más perdura, y perdura no, hace unos 5 años se cerró, y ahora después les voy a contar por qué y cómo. Bueno, en esta primera parte también expongo, además de las redes y de las cadenas sociales, basándome en nuestro querido y conocido Fernando Devoto, que todos hemos leído, y bueno, fue nuestro compañero de muchos de nosotros, o profesor de algunos de ustedes, donde habla específicamente de estas cadenas que por lazos se van conectando con la familia y van trayendo cada vez a más familiares. También expongo que, como les decía antes, no fue gente que vino porque fue expulsada, porque se la persiguió desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista político, como suelen ser la emigración. En realidad fue gente que quiso venir y que hubo varios problemitas en España, como en Europa, pero fundamentalmente en España y en Baleares, que todos tuvieron que ver con el servicio militar obligatorio. Discúlpame, le vamos a pedir a... María Inés está silenciada y le vamos a pedir a Ricardo Lopa, por favor, que se silencie, que se está escuchando todo lo que él habla. Gracias. A ver. Yo estoy con el micrófono abierto, sí. Ahora sí. Bueno, ¿se escuchó lo último o no? Expulsados y que... Bien, perfecto. Entonces, no fueron expulsados, les decía, ni desde el punto de vista religioso, ni desde el punto de vista político, sino que en realidad ellos optaron por salir de su tierra, como quien dice, para ver nuevos horizontes, para hacer la América, como decían algunos, ¿no es cierto?, en una frase tan de moda, o un latiguillo tan de moda, sino que en realidad también puede haber sido, no está del todo claro en todo lo que hemos analizado, en todo lo que leí, pero hubo algunas causas. Por ejemplo,
el servicio militar obligatorio, por ejemplo, los bajos salarios, por ejemplo, las sequías, algunos campos yermos, muchas guerras, las famosas guerras carlistas en España, y bueno, y varias, también, por ejemplo, el ataque a las vides, ¿no es cierto?, a las uvas y a las vides por la filoxera, que eso también sucede en la década de los 80, 90, en el 10, en Francia. Así que esas son las posibles cuestiones por las cuales ellos vinieron. Pero hay que decir que no fue gente que no estuviera en algún sentido preparado. ¿Por qué? Sabían llevar contaduría, eran emprendedores, tenían un alto criterio social y cultural, y hasta yo diría también científico, y en realidad no fue gente que vino solo, no podríamos decir que vino a hacerse la América, porque en realidad fueron de los pocos conocidos, por lo menos, que trajeron cierto capital. Es decir, que con ese capital pudieron establecerse y empezaron a comprar estas máquinas. Fueron pioneros en la industria textil, ¿no es cierto? Y trataron, además, de ir armonizando los intereses patronales con los de los trabajadores, trabajadoras. No siempre, por supuesto, lo consiguieron. Pero, como bien decimos varias veces en el libro, tanto en la primera como en la segunda parte, tuvieron que, les tocó la ardua tarea de adaptarse a los niveles, a los vaivenes, perdón, gubernamentales, con momentos muy positivos, pero también con momentos de falencias epocales. Podríamos decir, a ver, la siguiente, Mariana, por favor. En el libro también manifestamos que se enmarca, bueno, acá están los primeros telares en Valentina Alsina, ven que son unas maquinarias extraordinarias. ¿Podés pasar la otra? Que el libro se enmarca entonces en el proceso de industrialización autóctona que se insinúa en la Argentina, esta es en la sede de Belgrano, durante las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Como les decía, el mundo aceptaba y expulsaba y también aceptaba inmigrantes. Por eso fueron bien recibidos en nuestro país en un momento en que justamente se está hablando de poblar el país y con gente capacitada, con gente que tenga ganas de trabajar, con gente que tuviera algún proyecto. ¿Podés pasar la otra, Mariana, por favor? También a través de las cartas pude confirmar, nos vamos a quedar acá, pude confirmar que eran de clase media, que escribían el español, que eran bilingües, es decir, que conocían el español, pero también el mallorquín. Como dije, traían conocimientos comerciales, también habían trabajado el cuero y los zapatos, los calzados, y como también les dije, el tema, en realidad, entonces nos quedaría por enmarcarlo, o encuadrarlo, como quien dice, en lo que se llama empresa familiar. Esa empresa familiar tuvo 3 generaciones, como decíamos antes, donde supieron inculcar valores familiares, ¿no? que tuvieron en cuenta y que lo fueron heredando. Fue un vínculo amoroso, como les dije antes, esto se percibe en esa correspondencia epistolar, pero que se va a resquebrajar en la tercera generación. En esa tercera generación, el país también tampoco apoyó. ¿Por qué? Porque había cambiado, había otros intereses desde el punto de vista de la generación que eran personales, como decíamos antes, la industria nacional empezaba a decaer, y también se le va a sumar a eso la quiebra y el vaciamiento de empresas, no solamente las textiles,
ni específicamente la Campomar, sino otras también, que se concreta entre los 60 y los 70 con la Revolución Argentina, encabezada por un militar, Juan Carlos Onganía, lo que conocemos como el Onganiato, ¿no es cierto? Bueno, en realidad, además, lo que yo tengo que comentarles es que, bueno, esta foto que estamos viendo justamente lo que quedaba hace 5 años, cuando nosotras fuimos con Lilian, Parque Industrial Juan Lacase, esto es en la localidad de Juan Lacase, en Uruguay, y que era una cooperativa. ¿Podés pasar la siguiente, Mariana? Una cooperativa que recuerdan que les dije que uno de los hermanos había ido, acá tenemos la cooperativa de Sauce, de Puerto Sauce, ¿no es cierto? Que nosotros, los sauces, que nosotros conocimos y que estuvimos hablando, entrevistando a la gente que quedaba en esa cooperativa, con toda la maquinaria que tenían, ¿no es cierto?, que había quedado de aquel momento. La fábrica la habían cerrado, pero por, digamos, por pedido y por una, no lucha, pero una batalla interna que se dio entre los trabajadores y trabajadoras de Juan Lacase en Uruguay, esto se transforma en una cooperativa, que ya les digo duró hasta el año 2016. Produciendo, ¿no es cierto? Siempre produciendo. ¿Podés pasar la otra, Mariana? Por favor. Sí. Algunas de las máquinas que seguían cumpliendo sus funciones hasta el año que nosotros fuimos. Acá tenemos a la dobladora, acá tenemos la retaseadora, y acá tenemos la de tejidos, la tejedora. Las distintas máquinas que quedaban en este lugar. A ver la otra, Mariana, por favor. Bueno, ahora vamos a esto. Entonces, resumiendo, los 3 periodos que vamos detallando y que yo hablo en toda la primera parte del libro, es que el primer periodo fue de la fundación, por así decirlo, entre 1880, época de la inmigración aluvional, ¿no es cierto?, hasta 1900, aproximadamente 1915. De ahí tenemos todo a partir de 1915, todo el epistolario. En 1915 vislumbramos que comienza un segundo periodo, un recambio generacional, que se produce entre 1915 y 1919. Y ahí nosotros recurrimos a todos los documentos de la familia, como les decía antes, tanto de lo que son fotografías como cartas, ¿no?, entre otros. Y el tercer periodo sería, lo enmarcamos entre 1920, que ya está en actividad, los 3 lugares, tanto Valentina Alsina como Belgrano y Avellaneda, hasta 1970, que es cuando se caen, ¿no es cierto?, y termina, digamos, es la eclosión de la empresa. Entre 1920 y 1970 tuvimos acceso a algunos, para cubrir este periodo, algunos testigos de obreros y obreras, gracias a la historia oral, que antes mencionaba yo y también mencionó Mariana. Bueno, en el periodo de 1920 a 1970 es cuando a través del gobierno, del primer gobierno, o sea, del gobierno radical, se le va a dar a esta empresa el título, por así decir, de la marca Oveja Registrada Primera Calidad. Y acá tenemos, entonces, los logos, ¿no es cierto? Este es el documento firmado, y esto es Campomar y Sulaz, que ahora voy a comentar, y esta es la marca Oveja Registrada. Campomar y Sulaz, en realidad es Juan, ¿no es cierto?, Juan Campomar, y Eduardo Sulaz. Eduardo Sulaz es un emprendedor francés de Burdeos que se conectan en los mercados de Once y de Pompeya en aquel momento,
se conectan por el tema de la lana y de todo lo textil, del yute también, y entonces deciden unirse. Después, al poco tiempo, pasarán unos 4 o 5 años, Solás, es decir, Juan Campomar le compra la parte a Solás. Lo mismo hace su pariente, digamos, en Uruguay. Se asocia con un italiano, Salvo, y forman tanto Campomar y Solás Sociedad Anónima en nuestro país, como en Uruguay, Campomar, Salvo, Sociedad Anónima, pero que también dura, creo que muy poco tiempo, 1 o 2 años, y compra las acciones Campomar. Vale decir que los Campomar quedaban con todo otra vez. Bueno, dije que desde el punto... y acá quiero referirme acá a la ovejita. Bueno, yo tengo unos años, ya saben, ¿no? Unos cuantos, 70 voy a cumplir, falta poco. Y este logo y esta, digamos, ¿cómo podemos decir? La marca esta de la oveja aparecía en las mantas y frazadas, que en alguna oportunidad estuvo alguna en mi casa, porque mi papá trabajaba en Gatti Chávez, ellos le vendían mucho a Gatti Chávez, y bueno, mi papá le descontaban, ¿no es cierto?, todo lo que compraba en Gatti Chávez, como trabajador, como empleado de comercio, se lo descontaban del sueldo. Y alguna que otra frazada hubo en mi casa con esta ovejita. La otra, Mariana, por favor. La otra, bueno, ahora también voy a explicar esto. En realidad, vimos antes una señora que está con su hijo y su marido, creo que fue la segunda o tercera filmina, que era María Escaso, ¿no? Creo que después aparece otra vez María Escaso. María Escaso, entonces, ya habíamos dicho que es la esposa de Juan, ¿no es cierto? Juan y María Escaso, estos hijos que estamos hablando, Juan específicamente, que es el papá de Marta, ¿no? Bueno, María Escaso, ¿quién fue? María Escaso fue, ellos la llamaban Mamaya. Mamaya, ella era hija de italianos, pero la conoce aquí en nuestro país, el marido Juan, se casan, tienen los hijos que les conté, ella era de la localidad de Mercedes, y esta señora, si bien creo que no estaba en su mente ser una feminista, sin embargo, fue de alguna manera una gran feminista, ¿no es cierto? Y fue una visionaria, ¿no? Tanto, yo digo, manos y ojos, manos y oídos de una gran visionaria que fue la viuda de Juan Campomar, que lo sobrevivió muchos años. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad ella es la que pergenia todo lo que fue la ayuda social a través de la obra social para ayudar a los y a las trabajadoras. Estas son algunas de las revistas con sus diseños, donde en su interior está detallado, ¿no es cierto?, todo lo que iba haciendo esta obra social, que no contemplaba únicamente lo que ellos construían, digamos, o lo que ellos, sino que aparecían los ateneos, aparecían fotos, por supuesto, de los ateneos, de los clubes, de la colonia de vacaciones, de los retiros, de escuelas, de bibliotecas, y hasta, por supuesto, de las fiestas, los casamientos, los bautismos, los nacimientos de los hijos de las obreras y obreros. Me pareció interesante mostrar estas revistas, no solamente porque tienen un cuidado estético muy lindo, a mi manera de ver, especialmente esta, la que está parecida Isadora Duncan entre los hilos, sino todas las demás, ¿no es cierto? Y ahí en esas revistas plasma la verdad, todos los sueños que tenían y que se fueron cumpliendo gracias a estos hacedores de cultura, de ayuda social, etc. La siguiente, por favor, Mariana. Bueno,
esto es, en realidad debería haber estado un poquito antes, fue cuando se construye la ampliación en Valentina Alsina, después de que les dije de la primera fábrica, en 1902, se construye entonces en estos grandes galpones que después van a ser, por supuesto, modificados, y la estructura, que ya hablaremos luego, la estructura de hormigón armado, ¿no es cierto? Que todavía está. La otra, Mariana, por favor. Bueno, esta es una foto. Yo les dije antes que en Belgrano se daba la tercera, digamos, empresa, ¿no es cierto? Esta es la casa central de Alsina 900, en Alsina 930, en Cava, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde se dedicaban, parece muy, muy grande, pero en realidad no es tan grande, sino que tiene, más que nada, se dedicaban a toda la parte contable y financiera, que llevaba uno de los hijos de Juan. Luego, ¿podés pasar la otra, por favor? Podríamos decir que toda esta obra que estamos viendo tenía un espíritu, ¿no? Que se estaba unido. Acá está Mamaya o María Escaso con sus hijos, con Juan y con Jaime. Después vamos a hablar también de Jaime. Jaime va a ser justamente, Juan y Jaime va a ser el que continúe, un varón que continúe con toda la obra social. Él para los números decía que no estaba hecho, entonces le deja a sus otros hermanos que se ocupen de las finanzas, de las cuentas, de la administración de los 3 lugares, mientras que él se iba a ocupar de toda la parte social. Bien, decía entonces que de Valentina Alsina, ¿podés pasar la otra, por favor? Allí se había levantado la iglesia San Juan Bautista, se le había dado mucho impulso al pueblo de Valentina Alsina, y todo esto estaba unido al espíritu de la obra de Monseñor D'Andrea, que después, con el cambio de gobierno, va a estar Copelo, y que yo después quiero que Alejandra por ahí nos cuente un poquitito algo de esto que estoy hablando yo ahora también. Bueno, acá tenemos uno de los campeonatos interfábricas, o sea, se reunían sobre los trabajadores y demás con una previa organización, y estaban muy bien adiestrados, ¿no es cierto? Entrenamientos, tanto de mujeres como de varones. Los campeonatos se hacían interfábricas, es decir, Valentina Alsina con Belgrano, Belgrano con Avellaneda, y así. Eran muy importantes estos eventos, concurrían las familias, porque eran invitadas, y era como si se hacía un día de esparcimiento, un día de campo, fundamentalmente casi siempre en la zona de Valentina Alsina. ¿Podrías pasar la siguiente? También, por iniciativa, acá tenemos otro momento donde están preparándose los atletas en plena actividad. También se le dio mucho impulso a la educación técnica de obreros y obreras, formándose lo que se llamó, bueno, el IEPITA. IEPITA fue, todas las siglas con mayúscula, el Instituto de Enseñanza Profesional de las Industrias Textiles. ¿Podrías pasar la otra? Eso fue específicamente en los años 20 y a posteriori, con el gran plantel de técnicos, de mecánicos, capataces, directores. Da la casualidad que todos estos entrenadores eran hombres, no había mujeres, digamos, ayudando o adiestrando instruyendo a las mujeres, sino que todos eran varones, eran hombres. Para las mujeres quedó el tema de las guarderías para los niños y niñas, los clubes, las colonias de vacaciones, los dispensarios, las proveedurías de alimentos también, ¿no es cierto? Bueno, y algo muy, muy específico, por supuesto, es que se formó
el Ateneo Campomar. Ese Ateneo tenía que ver justamente con la agrupación y con la llegada de los atletas y de todos los que quisieran participar en los distintos eventos. Bueno, les decía, no sé si podés pasar la otra, por favor, decía yo antes que desde el punto de vista metodológico, acá tenemos, ¿no es cierto?, acá están parte interna de lo que era de las revistas, asistencia social, obra social, con el detalle de todo lo que se hacía, ¿no? La otra, por favor, revistas, periódicos, publicaciones, memorias, correspondencias, anuarios, balances, todo eso se fue, digamos, lo fui investigando, lo fui tratando, acá tenemos actividades deportivas en conjunto, tanto varones como mujeres, no es que estaban del todo separados, podríamos decir que todo esto se enmarca en una investigación cualitativa que recorre los distintos momentos del país y los distintos momentos gubernamentales, como también recorre los distintos momentos en que la Argentina, unido a lo social, a lo político y a lo económico. Argentina, cuando ellos vienen, será Argentina granero del mundo, una Argentina agroexportadora, a partir de un poquito antes de los 80 y de los 80 en adelante. Luego, cuando sobreviene el tema de la ISI, que será la industrialización por sustitución de importaciones, que ya es en la década de los 40, y más tarde el quiebre o la caída, ¿no es cierto?, de la mayoría de las industrias. Es decir, que toda esta investigación, podréis pasar la otra, recorre estos tres momentos. En cuanto a acá está la colonia, bueno, como era la colonia de vacaciones, María Escaso se llamaba, le habían puesto el nombre de ella, María Escaso de Campomar, y esto era en la localidad de Ranchos. A ver si tenemos alguna otra como para ver dónde jugaban los chicos y demás. Un lugar realmente bucólico era, bueno, no. Esto tiene que ver con la farmacia, el laboratorio, que fundamentalmente esto estaba en Valentín Alsina. En Avellaneda había menos, pero también había todas estas cuestiones, laboratorio y farmacia, sí, en Belgrano. Bueno, en cuanto a la estructura interna del libro, como dijimos ya, creo, consta de dos partes. En la primera parte, como ya mencionamos, vienen los Baleares, hay redes y cadenas sociales, se establecieron tanto en Argentina como en Uruguay, y se rastreó entonces a los familiares, a las mujeres que hicieron la obra social como María Escaso, pero también se supo que alguien, cuando muere María Escaso, que muere alrededor de los años 45, 46, pareciera que Josefa es una de las que sigue, que es una de sus hijas, que sigue en Belgrano con lo que había empezado su madre. Pero, en realidad, entonces acá llegamos a la conclusión de que las mujeres se pudieron dedicar a toda esta obra social y a todo lo que dijimos de la asistencia social, con clubes y demás, pero no a lo comercial, a lo financiero. Yo creo que, bueno, ahí habría como para separar, ¿no es cierto?, como para pensar que el hombre manejaba, que era muy, que era algo muy patriarcal, pero a mí me parece también que es una cuestión de visión. Yo creo que también aunque a lo mejor voy a decir algo que no corresponde, porque después el hijo Jaime lo pudo llevar adelante también, pero es como que se necesitaba algo de más precisión, algo más detallado, algo más preciosista, una organización más puntual, y eso en realidad lo hace la mujer. Entonces yo creo que tomando eso, pero después uno de sus hijos, Jaime, que no le gustan los números, como él decía, bueno, se dedica
se dedica, pero fundamentalmente él le da mucho, pero mucho valor y hace mucho hincapié en los torneos de todo tipo, gimnasia, deporte, porque él era muy aficionado a todos los deportes. A ver la otra, Mariana, por favor, y me van diciendo con el tiempo cómo andamos. Bueno, acá también están los consultorios, esto es de Belgrano, del lugar de Belgrano, en la sala de espera, esperando mujeres, en este caso, fundamentalmente. La que viene, por favor, Mariana, así vamos viendo si podemos ir cerrando esta parte de las diapositivas o no. Bueno, también entonces me parece que la segunda parte, además de la empresa familiar, vamos a ver que se destacan los valores que esta familia trató de dar a sus hijos, a sus nietos, a todos los que continuaron con la obra. Algunos lo tomaron y otros no tanto. Pero esos valores para ellos eran fortalezas, y estas fortalezas fueron el sentido de pertenencia, la fidelidad, una competencia sana interna y externa, es decir, interna, competencia en el sentido de las fábricas, de las 3 fábricas, externa con respecto a otras industrias, textiles o no textiles, y los valores, ¿no es cierto?, familiares que pudieron ir dejando y que marcaron la identidad de esta familia. Se podría decir también que la relación entre obreros y obreras con la patronal tuvo momentos, por supuesto, momentos de colisión, momentos de sacudidas, ¿no es cierto? Porque todo estaba ligado a cómo era el salario, cómo era la cantidad de horas si tenían que trabajar, porque obviamente no cubría todas, a pesar de la obra social y a pesar de todos estos eventos que se realizaban y que se los tenía en cuenta y demás, es lógico que los obreros, debido a ciertas influencias, pongámosle, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero sí las hubo momentos en que necesitaban tener un mejor salario e ir bajando, aminorando la cantidad de horas de trabajo, como también la salubridad en su trabajo, porque bien sabemos que la industria textil es una industria muy traicionera, porque todo lo que va dejando, toda la pelusa que va dejando, el tratamiento de las telas, el teñir las telas, cardar la lana, etcétera, etcétera, es un enemigo fundamental de los pulmones. Eso lo tratamos con Lilian también en el tema, en el otro libro que les decía, Las mujeres en la industria textil. Bueno, y por último entonces se centra en la tercera generación, esta segunda parte, con un momento en que ya no hay como muchas ganas de seguir con todo lo que habían iniciado sus abuelos y seguían sus padres, porque cada uno va a tomar su dirección, algunos van a ser ingenieros, como lo eran algunos de estos sus antecesores, o contadores también, fundamentalmente contadores e ingenieros. Y porque también se le suma el problema de los cambios que se van a dar de forma local e internacional, como ya explicábamos antes, el mundo en los 60, en los 70 cambia, y entonces también va a cambiar esta visión, esta problemática de las empresas. Hay que ver cómo se sostienen, ¿no es cierto? Bueno, no podemos dejar de lado de mencionar, por supuesto, y yo creo que ya lo dije en un momento, que ellos tenían también, además de esta cuestión social y cultural, una cuestión científica. Esta cuestión científica se deja traslucir a través de la Fundación Campomar, que después fue el Instituto Leloir. Tenían una gran conexión, una gran afinidad, y Jaime, como les decía, que es esta persona que está aquí, se va a relacionar y va a dejar, va a legar mucho dinero para
que se funde, para que se haga esta fundación, se levante la fundación, la que hoy sigue, que ha cambiado de nombre y que ha traído muchos problemas, especialmente a Marta, porque ha tenido que recurrir a muchas cartas y a muchos abogados, por el cambio de nombre que le hizo el Instituto Leloir, pero bueno, el que está en Parque Centenario, que también ahí he ido y he consultado alguna fuente. A ver la otra, por favor, Mariana. O sea, que este es el valor científico que les decía. Otro de las fuentes de noticias, así se llamaba, esto nos dio mucha ubicación en el pueblo de Valentina Alsina, que son los periódicos que están en la biblioteca de Valentina Alsina, la biblioteca Sarmiento de Valentina Alsina, donde está la plaza justamente, donde hay una amiga muy querida también, que no sé si hoy estará presente, Mabel Álvarez, que nos ha facilitado parte de este material. Y la que sigue, por favor, Mariana. Bueno, y entonces llegamos al final, al final de esta historia, como lo dice acá el diario, la historia negra de los hermanos Todres. Bueno, sumado a toda la problemática internacional, local, y a esta tercera generación que no tuvo muchas ganas de continuar con la empresa, o sea que los hados y los idus de marzo no eran favorables, aparecen estos hermanos, que son los hermanos Todres, que son el cerebro de una organización bastante macabra, que termina, la empresa vende a estos hermanos creyendo que eran, pero estaban buscados internacionalmente, ¿no es cierto? Eran verdaderos tránsfugas. Y son los que hacen el vaciamiento, pero no solamente de la empresa Campomar, sino de otras muchas, alrededor de los años 70. Y bueno, y me parece que con esto vamos terminando para dar pie a que Alejandra pueda, no sé si Alejandra, bueno, historia de la familia Campomar, a lo largo de 3 generaciones de esta familia, se refleja cual espejo lo que fue el destino del desarrollo industrial argentino, primero el auge, como vimos, la prosperidad y luego la decadencia. Bueno, en realidad, no sé si Alejandra me quiere preguntar algo, que queremos... Sí, la verdad que súper interesante, muy interesante, nos quedamos con ganas de seguir indagando, porque bueno, además de la empresa, digamos, está muy interesante, como decía Mariana al principio, la relación de la empresa, de esta empresa familiar con todo el contexto, ¿no? Socioeconómico y los vaivenes socioeconómicos, políticos del país. Así que, y también, bueno, ya te lo comenté, María Inés, pero bueno, lo comento en general, me gustó muchísimo toda la parte donde ustedes comentan lo de la inmigración procedente de las Islas Baleares, porque bueno, también me remitió mi historia familiar por línea paterna, así que leyendo el libro terminé en un cementerio de un pueblito, buscando a mis bisabuelos y encontré una tatarabuela que por ahí había venido con esa inmigración claro. A finales del siglo XIX y bueno, y se habían instalado, pero lamentablemente no estoy emparentada con esta familia, que me interesaría. Sí, pero no se dio. Bárbaro. Se dedicaron digamos, a la horticultura y demás, que bueno, era una de las actividades que hacían estos inmigrantes. Claro. A raíz de esto que vos comentás y de la aparición del ebook, hay algunas amigas que me dijeron, y compañeras de otro momento, de la facultad y demás, que mi mamá, mi tía, mi tía, mi abuela trabajaron en Campomar, y bueno, y así se fue dando también digamos, como una cadena donde se fueron uniendo eslabones, que sería muy interesante si aparece el libro en algún momento, incorporar todas estas cuestiones
la tuya, Alejandra, de un supuesto, no, de un supuesto no, de unos antepasados tuyos, ese relato, porque sería parte de la historia oral, y otras amigas también y compañeras que me han relatado que estuvieron trabajando y demás, sus parientes. Yo lo que quería agregar, no sé si me querés preguntar, que en realidad hubo toda una generación de mujeres en torno a todo lo que podemos, de aquí, ¿no es cierto?, lo que podemos hablar de este libro. Ya les digo, las hijas, las nietas de María Escaso, pero también hay un punto muy importante en la segunda parte del libro que trata sobre obreras, sobre las obreras y las trabajadoras, donde hay especialmente una que Lilian le hizo la entrevista y que cuenta que era como algo ya, ella empieza a trabajar, mejor dicho, empieza a trabajar su mamá, pero ya a los 15 años ella ya se incorpora porque era como un mandato que había que seguir en ese lugar. Y también cuando fuimos a Juan Lacase, encontramos una señora mayor con su hija que había seguido en esa cooperativa, ¿no es cierto? Siguiendo, digamos, las mismas, los mismos hilos que había hecho su madre y los mismos trabajos. Esta mujer, que es Nélida Cores, cuenta alguna cosa, ¿no es cierto?, allí, que ella se sentía bien y que trabajaba y demás porque le tenían mucho respeto, porque a veces la dejaban para cerrar el lugar donde ella tenía, es decir, que le tenían confianza, pero, por ejemplo, no le pagan cuando ella tiene familia, ¿no es cierto? Bueno, esas son cosas que sucedieron. Si bien le daban por maternidad el lapso correspondiente de la vacación, digamos, no la vacación, pero sino la licencia, no le pagan lo que correspondía. Y ella en un momento se pone muy mal por ese tema y ya casi a punto de no querer volver a la empresa, pero después recapacita, el dinero lo necesitaba, pero es una de las que comienza a hablar con otras mujeres para que no le pase lo mismo, digamos, es como el portavoz, ¿no es cierto?, no digamos de un golpe así femenino dentro de la fábrica, pero hay una llamada de atención. Bueno, a mí me pasó, que no te pase a vos, y hay que luchar por nuestros derechos. Claro. María Inés, aprovecho que vos planteás esto porque sí. Me pareció, leyendo el libro, que hay como un cambio, una disrupción, vamos a decir, con el advenimiento del peronismo, ¿no es cierto? Porque esta familia, digamos, el estilo de conducción de la empresa había sido, como para sintetizar desde los orígenes, un estilo, podemos decir, paternalista, ponemos esa palabra, ¿no? Yo quiero preguntar también. Por ese lado, ¿no es cierto? Porque eso es lo que surge. Ya vas a preguntar, Marianita. No, a mí me parece, no, que eso es lo que surge, es decir, todo el estilo de conducción había sido muy personalista, ¿no? Incluso el rol de María Escaso, de ir a conversar, de hacerse presente, de atender a las necesidades puntuales, pero siempre, bueno, todo librado a la buena voluntad, digamos, a la buena fe, a la buena voluntad, que digamos, no era, esta gente se inspiraba en esta corriente, ¿no?, del catolicismo social, claro. ¿no es cierto? Sí, no era así en totalmente. el aire, estaban sustentados en esa corriente ideológica, ¿no? De ahí también la labor de Andrea, ¿no?, acompañando a esta familia, con Tal toda cual. la obra social, antes de la legislación que va a impulsar el peronismo. Exactamente. Entonces ahí a mí me parece que ahí hay como un quiebre y que es difícil esa adaptación, ¿no es cierto? Sí, sí. Porque esta familia tenía un estilo y el peronismo se lo cambia. Por eso, si bien no hay un conflicto por ahí, por lo que ustedes cuentan en el libro, tan abierto,
cuando viene la Revolución Libertadora, la llamada Revolución Libertadora, ellos la saludan con alivio, ¿no? Dicen, bueno, había un avasallamiento, el peronismo fue el avasallamiento de la patria, y ahora llega esta otra gente que nos viene a salvar. digo, porque no pudimos hablar con muchos de los que quedaron de la familia, pero Marta lo que siempre nos comentó fue que ella recuerda que sí, que hubo como un choque cuando llega el peronismo, ¿no? Crujieron lo que pasa las estructuras. Claro, a ellos les mueve un poco y es como que creen que los obreros y demás van a empezar con paros, con huelgas. De hecho, ya antes de la llegada del peronismo habían hecho huelgas, porque estaban los anarquistas, es decir, hay un montón de cosas que son muy interesantes y que están ligadas a la época que les toca vivir dentro de la empresa. Pero cuando llega el justicialismo, el peronismo, en realidad lo que sucede es que hay como un cimbronazo, pero no les queda otra, nos dijo Marta, que acatar la legislación del gobierno que vino. Entonces, antes era todo, bueno, que era muy, como vos decís, Alejandra, muy bien, muy paternalista, un discurso, el hombre, bueno, las mujeres también, qué sé yo, pero ahora está la legislación, y a la legislación no podés hacer caso omiso. Entonces ahí hay como un cierto roce, sin llegar a ser, como tampoco hubo violencia en las huelgas, porque eso lo dicen también las obreras. Pero hubo un resquebrajamiento ahí un poco, porque obviamente es una forma diferente, comienza otra historia, digamos. Pero esto solo, Mariana, y lo que siempre nos decía, nos dijo varias veces Marta cuando nos reunimos con ella, que ellos respetaban mucho a Evita, que Evita, ella dice así, ¿no? Que Evita nunca se puso en contra de lo que ellos tenían, ni les dijo cierren esto, cierren lo otro, nada, al contrario, siempre era como que estaba de acuerdo. Bueno, lo que agrega después Marta en un momento que nos dice a nosotras es que para nosotros el peronismo y Evita copió lo que nosotros hicimos. Bueno, yo les digo lo que ella nos dijo. Es una fuente primaria, está muy bien, hay que analizarla, perfecto. Empieza, pero lo que yo pude ver a partir de esta triangulación de fuentes es, y quiero que me lo confirmes, ya que te tengo acá, te quiero preguntar todo, esto que decía Alejandra, ¿no? El hecho de imponer estas ideas paternalistas para mantener en orden la empresa es una cosa, ¿no? Ahí dicen, imagínate, están basados todos este orden, como dice Ale, en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Es una familia católica. Cuando empiezan los primeros, el gremio textil es un gremio súper organizado. Cuando empiezan los primeros conflictos, ¿sí?, de las distintas corrientes por donde a las que se suman a este gremio, bueno, empiezan a desestabilizar este orden interno. Y ahí tenemos esto que es interesantísimo para aquellos y aquellas que no pudieron acceder a leer el trabajo para hoy, el ida y vuelta que se da, ¿sí?, con la información de la empresa, ¿no?, y que ellas analizan. Por un lado, el tema con los anarquistas, después en el 30 con el comunismo. Con el comunismo. Que si bien el comunismo tiene en el 30, como lo vimos nosotros en clase, una posición en cierta etapa de la década de negociación con los gobiernos y con estos empresarios, hay conflictos muy sostenidos. Y después ni que hablar cuando llega el peronismo, que yo adhiero con lo que dice Ale, es un quiebre importante, porque recordemos que los Campomar son parte de la Unión Industrial Argentina. Entonces, hay un quiebre interno, y esto te lo quiero preguntar, porque una cosa es hacer beneficencia y otra cosa es cumplir la ley, ¿no? Una cosa es todo esto que vos mostraste, sí, pero bueno, la jornada laboral se tiene que reducir y el aumento de salario se tiene que dar.
Entonces, me parece que por ahí va. Por eso en el 55, como decía Ale, cuando el golpe de la fusiladora pasa esto, ¿no? Lo reciben con cierta Con alivio, satisfacción. con Claro, alivio. porque el orden ya no lo pueden manejar ellos internamente, Claro, sino que ahora Claro. viene a través de la ley. Y otra cosa que te quiero preguntar, Mari, es lo último, por mi parte, y lo dejo pero no me preguntaste, no, te pregunté si ves esto, ¿no? Si ves Sí, sí, sí. Ah, este quiebre de la organización interna paternalista en las sí. distintas etapas. Sí, Y otra aunque cosa, ellos digan que no, aunque ellos no, claro, no es que digan que no, porque la voz cantante es la de Marta. Y sí, en realidad, Marta, por supuesto que no es peronista, ¿no? Pero bueno, por una familia oligárquica, qué sé yo, con campos y demás, pero en realidad eh, ella es como que se da cuenta de eso y lo acepta. mm, Yo suponemos con Lilian, que fue un respiro claro. la libertadora. Sí, Claro. Y otra cosa que te quería preguntar, eh, bueno, esto que vos decís, ¿no? Que ustedes investigaron, el hecho de que las mujeres no se vinculen a los negocios de la familia era porque todavía no existía, en las primeras décadas del siglo XX, las reformas al Código Civil como para que las mujeres claro, pudieran acceder a tener un pedacito de algo de esa empresa, ¿no? claro. Digo, Sin embargo, no, está bien eso lo que decís. Marta decía, nos contaba, porque fueron muchas las entrevistas, lo que pasa que no pudimos volcar todo, pero Marta nos contaba que era como que ellas no tenían interés. No lo sé, pero también lo que ella recalcaba era, pero ellas cuando llegaba fin de mes tenían este, Su digamos, la renta. participación de las ganancias de la empresa. Entonces, bueno, ahí está clarito, ¿no es Claro, a cierto? mí, a mí me dio la sensación de que era una organización debido a la organización de la familia bien típicamente burguesa, Sí, sí. sí, 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 muy de la época, totalmente. ¿no? Tampoco lo muy, vamos a Es sacar de la claro, época. pero más adelante tampoco, las nuevas No, generaciones tampoco lo hicieron. Me sí, no, parece que la mujer más protagonista ahí, digamos, es María Escaso, con toda esta acción filantrópica que ella impulsa, exactamente. digamos. Y Y parece que después, después esta nuevas, Josefa, claro, un tuvo poco, pero alguna nada más. participación, pero tampoco logró imponerse o, No, digamos, no, no. tener un Por rol eso, así. por eso es interesante digamos, como la reconversión de Marta, que Marta quiere, es una mujer muy así, muy abierta ahora, y que quiere que se sepa su familia, porque cuando empezamos porque primero era como la empresa, como les dije, y después ella agregó la familia. Entonces, como me tocaba a mí lo de la familia, porque me entregó todo, yo dije, pero yo cuento todo lo que está aquí y todo lo que vos me decís. Ustedes que me conocen saben que lo hago eso. No iba a torcerme el brazo de ninguna manera. Entonces me dijo, no, nos tenemos que hacer cargo. Si al resto de la familia, cuando lo lee, me dijo ella, cuando lo lea no le gusta, lo lamentamos. Porque esto es lo que yo te conté y esto es lo que yo viví y así fue. Entonces ahí me parece la figura de esta mujer, de Marta Campomar, muy sí. interesante para Sí, lo que pasa rescatar. es que sí, obviamente que tu trabajo es el de una historiadora, ¿no? Entonces ella te entrega tu trabajo a una historiadora y la historiadora analiza distanciándose de la fuente, pero más allá de eso, un poco con lo que eh, decía Alejandra, ¿no? Es una familia también de una tradición católica ¿no? Muy marcada, Entonces eso porque también. está Monseñor de Andrea primero, después Claro, están con bueno, Copelo y sí, demás, ¿no es cierto? Quiere decir sí, que, bueno, puede ser también que de acuerdo a los vaivenes y a los aires que soplaran, se van acomodando, ¿no es cierto?, con el Sí, gobierno de lógico. turno o con las botas de turno
o con Claro. la iglesia, o con la iglesia de turno, ¿no? Habría que analizar, Marinés, perdón que te interrumpí, habría que ver un poquito si tuvieron alguna vinculación, que aparentemente por lo que ustedes cuentan en el libro, con la Liga Patriótica. Tenés en los razón, años, Alejandra. con las huelgas de la llamada Semana Trágica. Bueno, ahí lo menciona. Claro, Ahí está mencionado lo que pudimos rescatar de todas estas cartas y de todo el material que nos dieron, es que si bien no participaron de la liga en sí, pero algunos de los miembros coincidían. Así que, Claro. pero lo que destacan más de una obrera que Liliana entrevistó es que no había violencia, y eso es importante, que no había ni persecución ni violencia de parte de la familia en las huelgas y demás, y que las huelgas, bueno, las tenían que aceptar porque era el momento y porque ideológicamente, bueno, había otros que pensaban de otra manera, ¿no es cierto? Bueno, no sé. Bueno, vamos a dejar preguntar a otros. Me parece que Ruth quería... Ya nos salimos de la vaina nosotros. Ay, no. Sí, es un trabajo que despierta muchas inquietudes. Ruth, no sé si está, pero Ruth creo que quería preguntar algo. Sí, estoy. No quería preguntar, pero me parece... O aportar algo, Ruth, aportar algo si querés. Me parece interesante también una cosa que tiene que ver con el urbanismo, porque cuando se instala en el Valentín Alsina en ese momento es un espacio, es un campo. Es un campo, eran barriales y zonas inundables, sí. Claro, y no hay una traza urbana hecha todavía, no, ¿o sí? No, todavía no. Cuando se instalan ellos, no. Eso me llama, porque después Valentín Alsina se convierte en un foco industrial. Claro. Un foco de primerísima industria. Sí, totalmente. Bueno, ahí... Digo, ¿cómo llevaban las otra cosas cosa. Eso? ¿Cómo, digamos, la población de dónde venía para trabajar? Porque se ven muy grandes esas empresas, o sea, tomaban mucha gente. Tomaban mucha gente. Según las cartas, parece que había muchos trabajadores y muchas trabajadoras, y los tomaban y de la zona de Pompeya, de La Boca, también de Valentín Alsina, de Avellaneda, hay otro lugar que ahora no me acuerdo, pero bueno, también, y estaban, lo que pasa que había una cuestión muy importante, ellos le daban la casa. Le daban la casa para vivir. Sí, claro, le daban la casa para vivir. Está todo descrito. Que en el libro justamente, ay, perdón, tengo el micrófono abierto. El libro está todo descrito, las villas, ¿sí? Que organizan, ¿sí? Para los trabajadores y las trabajadoras. Y cuando fuimos a Juan Lacase, también vimos el barrio y las calles, que nos llamó poderosamente la atención, se llamaban una Campomar, Juan Campomar, y la otra Eduardo Zulás, que eran los que se habían unido y habían hecho la empresa y que estaban allá en Valentín Alsina y que hicieron ese barrio. Eran todas casitas iguales, todas pintadas del mismo color, todas parecía como un cuentito de hadas, es decir, y todavía estaba, cuando fuimos en el 2016, por supuesto, ya mucho más avanzado todo eso, pero hasta habían puesto también el dispensario, la casa del niño se llamaba también, eso lo tenemos todo documentado en fotos, y bueno, nada, usaban el ferrocarril, usaban los camiones para transportar las mercaderías, pero es como que a mí me hizo acordar mucho, Ruth, por lo que decías, de la traza y demás, me hizo acordar a la revolución industrial, cuando se acuerdan que para que los obreros no se fueran, ¿no es cierto?, que no despilfarraran el dinero y que no se emborrachaban y demás, construían los barrios y los tenían todos juntitos como control. Y bueno, y esto era más o menos también así, porque tanto en Uruguay como en Valentín Alsina. A mí no sé qué le pareció a Alejandra, ¿no? También, o a André, o al resto, pero a mí me pareció eso, ¿no? Me imaginé
la estructura de la empresa como la había estructurado Ford, ¿no? Claro. Cuanto más le das al obrero, menos el obrero, o la obrera en este caso también, quiere acercarse al sindicato. Por eso el paternalismo que contaba Alejandra. Y otro dato que me parece, claro, otro dato que me parece muy relevante para nosotras, que abordamos esos temas en la materia, es la descripción que haces del trabajo de las mujeres. Porque el trabajo textil es un trabajo muy feminizado, ¿no? Y entonces los datos, por más que ustedes por ahí no quisieron darle una perspectiva de género a las relaciones laborales, hay datos que ustedes suben que son muy interesantes para abordar ese tema, ¿no? Está muy, muy bien detallado el trabajo de las mujeres y de las otras mujeres que se vinculan a la fábrica, ¿no? Sí, totalmente. La cosa, lo que nosotros pudimos percibir y que incluso Juan Lacase en esa cooperativa nos contaron, era que había gran cantidad de hombres también trabajando, pero los hombres eran los que arreglaban las máquinas, no eran los que realmente hacían el tejido, el cardado, desmontaban, etcétera, etcétera, hilaban, ¿no? Sino que eran los que se dedicaban a las máquinas, a arreglarlas cuando pasaba algo en una máquina y demás. Y que había mucha cantidad también de hombres, pero las que realmente se dedicaban por eso dije antes y conté el tema de los bronquios, de los pulmones, porque es un trabajo muy insalubre, es ese, ¿no? Bueno, nada, eso quería decir. Y la ¿no? distinción del salario entre una mujer y un hombre también lo determinaron en el libro. Está muy interesante eso también. Sí, ¿no? Para Eso también. recordar porque, claro. Bueno, ahí me acuerdo que lo que consulté fueron los balances, porque Marta nos dio los balances. Cuando yo un día le pregunto, pero Marta, vos decís que siempre les iba muy bien y les iba muy bien, ¿tenés cómo documentármelo? Le dije, porque... Claro. Y entonces me dice, sí, tengo los balances, si vos querés, pero dice, ay, pero es tan tedioso, me dijo ella. Dije, no, dame los balances, porque los balances hay que saber. A mí no me gustan los números ni nada, pero la matemática acá había que incorporarla y había que analizarlo, porque si no, y sí, efectivamente siempre daba un alto porcentaje. Pero ahí pudimos descubrir mes por mes, año por año, etcétera, etcétera, cuánto cobraba la mujer, cuánto cobraba el hombre, cuántas horas trabajaban, porque eso está absolutamente todo detallado. Sí, perfecto. La verdad que es una data impresionante, ¿no? Es como verlo, todo lo que analizamos es como verlo ahí, como vos dijiste, ¿no? En un trabajo micro, ¿sí? Para entender cómo funciona una fábrica por dentro. Está muy buena, la microhistoria, muy buena. la microhistoria. Claro, sí, claro, es así. Bueno. ¿Cómo estar, Olga? Ay, Olga, sí. Olga quería hablar. Muy interesante, todo muy interesante. Primero a saludarlas y me alegro de verlas, a muchas, hace mucho que no tenemos contacto, y a muchos, Leandro, ¿qué tal? Andaba por ahí Ricardo, buenas tardes. Bueno, primero que me parece que lo que deja o devela un libro como este, y con las características que tiene María Inés para escribir, otros textos de ella sí lo demuestran, que dejan ahí picando algunas cosas interesantes, uno seguro puede hacer pie con otro tema, es esta cuestión de qué son las familias devenidas de inmigrantes, digamos, estos exilios que transforman a las familias en los lugares en la búsqueda del bienestar. ¿Cómo terminan esas familias? Que eso es fantástico, ¿no? Digamos, cómo estas familias hacen un recorrido que tiene que ver con... a mí me interesa mucho esta transición que tienen, porque de pronto uno sabe que el inmigrante hace determinadas cosas al país que va. De hecho, nosotros podemos verlo, el hospital, la escuela, la relación con la iglesia, más allá de lo interno después que cómo la relacionan, y que de golpe otras generaciones, más allá de los contextos, terminan, ¿no? Esto es muy interesante, esta cuestión de quiénes son los proactivos, los pioneros, los que colocan, y quiénes son los que, en todo caso, y tuvimos una gran época en Argentina de eso, disfrutando de aquella fortuna, dilapidan y dejan huecos. Esto es muy interesante desde perspectiva como sociedad inmigrante que viene en búsqueda de ciertas cosas y que de pronto, por los negocios que fuera,
esto se pierde, queda allí como una cuestión de gran reminiscencia, ¿no? Nosotros tenemos una historia de grandes recuerdos en la Argentina, sobre todo en el tema de industrialización. Una cosa que es interesante desde la perspectiva textil, que me interesaba y se lo tiro a María Inés porque sé que alguna cosa después va a ser, es esta cuestión de cómo hemos revertido el tema de lo textil y que ahora lo textil está en el norte de nuestro país. Y en el norte de nuestro país con las mismas cuestiones que algunas de estas grandes empresas textiles dejaron, incluso abandonadas. Por ejemplo, máquinas que nadie usaba. Nosotros tenemos una cosa muy interesante, un foco muy interesante que tuvimos acá, que fue la Emilia, cerca de, digamos, de Rosario. La Emilia fue un foco maravilloso de exportación de tejidos. El galpón con las maquinarias sin usar hoy está cerrado con un candado. Es maravilloso sentir estas cuestiones o saberlas, porque en realidad de pronto nos quedamos no sin la materia prima, porque eso es un peso que nosotros tenemos como país, ¿no? Sin la materia prima. Nos quedamos sin, tenemos la técnica y no la pudimos transformar en tecnología sustentable. Y creo que esto es lo que apunta todo esto que nos comenta María Inés en su libro, con su compañera de trabajo, porque además hace también este otro recorrido maravilloso que nosotros tenemos como país, y por eso somos ingobernables en muchos aspectos, y ya de hecho hoy podemos comentarlo, no hay más pandemia, entonces quiere decir esto, entonces no hay la parrala, ¿no? Para ir a esta cuestión de inmigración. Pero esta cosa que es interesante porque todo el recorrido que tiene que ver con la industria, con lo textil, con lo que es la compañía, con lo que está atravesado por las alegrías y miserias de una familia en las cuales algunas mujeres levantan voces y otras siguen sometidas al sistema que no es un sometimiento, es una normalidad. Digamos, hasta que se den cuenta que esto no ocurre, es una normalidad. Entonces, claro que los vaivenes de las cosas son, digamos, o las sorpresas son terribles. El advenimiento del peronismo genera un quiebre muy interesante, un cimbronazo muy interesante, porque el empresario deja de ser dueño. Dueño del obrero, no dueño de su empresa. De la empresa nadie le dice que no lo es. Deja de ser dueño del obrero, ¿no? Un poco en un sistema cuasi medieval de algunas cuestiones interesantes, más allá de los aires que esta empresa dé, que me parece que es lo maravilloso marcado, ¿no es cierto? Claro que tenían cooperativa, claro que podían comprar, claro que hacíamos barrios, claro que hacíamos, pero todo esto tenía que ver con que esa cosa de ebullición siempre circulaba de la misma manera. No podía estar en Wall Street el obrero, obviamente, porque era una circularidad interna, digamos. Entonces, me parece que eso es fantástico. Yo felicito a mi amiga del alma, porque en realidad yo siempre es un gusto leerla, pero en realidad me parece que estas son las cosas. Y creo que lo que combina este trabajo es a mostrarlos. Hay una cosa que a mí me parece importante en estos trabajos que tiene que ver con que la novedad del género y del tema de la mujer no tiene que ver con una cuestión etaria. Hay gente como María Inés y como sus compañeras, como Ruth o como Beatriz, que siempre han bregado por este tipo de cuestiones. Entonces, me parece que de pronto esto se formaliza y ahí hay que ir a buscar datos, allí, en esas investigaciones, que tienen efectivamente la rigurosidad de la investigación, ¿no? Miren la disculpa que da María Inés al final, que a mí me pareció fantástica. Bueno, lo de los hermanos es de periódico, es una foto. Como si eso invalidara la posibilidad de anexarlo como documento, ¿no? Diciendo, bueno, no hubo esta cosa minuciosa de toqueteo con respecto al documento y al material. Entonces, bueno, nada, uno escucha estas cosas y dice, bueno, estamos fantásticos, por más que crean que estamos mal. Estamos fantásticos. Olga, muchas gracias por tu participación. Estamos fantásticas. Nosotras justamente en la materia lo que hacemos es esto, ¿no? Es
generar esta idea de que el género no es una novedad que nació en el 2015, sino justamente todo lo contrario. La materia se trata de eso, ¿no? De buscar este proceso, ¿sí? Histórico de la sociedad femenina argentina, que tiene muchos años de lucha, ¿no? Porque si hoy tenemos esta novedad, es porque muchos años de lucha y además muchos años de mirada con respecto a ciertas mujeres no entendidas en su época o denostadas en su época. Voy más allá de Eva, que bueno, cada uno en su corazón. Yo tengo una foto que me sacó Marinés en un momento de un cuadro maravilloso que me la mandó, que para mí es un lujo. Pero digo, hay muchas otras mujeres que también han sido desaparecidas desde la perspectiva de lo que aportaron. Del lugar que vinieran, esto no es una cuestión de lo ideológico, sino una cuestión de lo que apostaron, de lo que lucharon y de lo que colocaron como efectivamente lo importante para, ¿no?